Y a esta hora nos vamos al encuentro con el movimiento obrero, la agenda laboral en el nuevo Congreso. Saluda a nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional. Fabio, buen día. Armando, buenos días para usted y para todas las personas que en este momento están conectadas a encuentros pedagógicos, muy especialmente para los maestros y las maestras. A ver, se acaba de instalar el nuevo Congreso de la República, aquel que ha constituido un avance significativo de las fuerzas alternativas, democráticas, progresistas, parte sustancial de lo que va a ser el cambio en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. De tal manera que estamos ante una nueva eventualidad de poder que el Congreso, por primera vez en muchos años, pueda tener una agenda realmente popular, que atienda las exigencias, las necesidades, las más angustiantes, como son el hambre y la pobreza, para poderlas exactamente atender. De tal manera que los trabajadores también esperamos que en medio de esa buena situación que haga el Congreso de la República, también se pueda atender parte de las necesidades que en materia laboral y sindical tenemos los trabajadores. Pues lo que toca decir es que pues la Central Unitaria de Trabajadores va a respaldar la agenda progresista que lleve el Congreso al Congreso de la República, más una serie de iniciativas que los congresistas, tanto del Pacto Histórico como del Acuerdo Nacional, que realmente hagan parte del programa de gobierno de Gustavo Petro, pues las vamos a respaldar. Pero tenemos algunas particularidades y especificidades que vamos a llevar al Congreso de la República. Discutiremos, eso sí, en qué momento y en qué términos sería lo más conveniente, porque no se trata pues de, ahí sí como se dice, congestionar la agenda legislativa para generar una expectativa tan alta que al final, por las, ahí sí como se dice, necesidades del gobierno nacional para atender la cantidad de temas que tiene que atender, terminemos simple y llanamente generando una expectativa y no resolviendo nada. Tendremos en cuenta, sin lugar a dudas, esa doble situación de la necesidad, la conveniencia y los términos en que se pueda realizar. En la carta, en el documento con el cual la CUT respaldó a este gobierno y lo va a acompañar en esas medidas de cambio, pues fundamentalmente establecimos 4 medidas que son las que queremos llevar a la agenda laboral, al Congreso de la República como agenda laboral. Repito, estamos discutiendo son los términos. El primer tema es las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales, la OIT y la OCDE y los Estados y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y de Canadá. Esa fundamentalmente al legislativo obliga. Hay algunas cosas que puede hacer el gobierno por decreto, pero en la agenda del Congreso debe estar el tema de los pactos colectivos, que es una medida con la cual se violenta el derecho a asociación y que se ha hecho de múltiples formas esa recomendación. Y el otro es el tema del derecho a la huelga, en el tema este de los servicios públicos esenciales. Ahí tenemos 2 temas muy importantes y muy significativos. El otro tema es de lo que tiene que ver con el Estatuto del Trabajo, ¿sí? El Estatuto del Trabajo es una deuda que tiene la Constitución del 91, el Congreso de la República es el que tiene la deuda con lo anunciado en la Constitución del 91, de tal manera que nos aprestamos a hacer una compilación de los estatutos que se han presentado. La CUT presentó uno por iniciativa popular en el año de 1993, que durmió el sueño de los justos toda la vida. Posteriormente, Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez también presentaron sendos proyectos de ley. Los vamos a compilar y en la medida en que nos vayamos poniendo de acuerdo, especialmente con las centrales obreras y la Confederación de Pensionados, miraremos en qué momento llevaremos este tema del Estatuto del Trabajo. Como se dará cuenta, son temas muy importantes y muy significativos. Y por último, una nota, ¿sí? En el estallido social se hicieron 10 proyectos de ley, que eran las necesidades básicas de ese momento. Vamos a mirar exactamente qué de eso todavía tiene plena vigencia y obviamente que también acompañaremos esa
esos 10 proyectos de ley que presentamos en el Congreso de la República el año pasado y que con absoluta seguridad varios congresistas del Pacto Histórico y del Acuerdo Nacional también irán a respaldar. Serán medidas muy urgentes y muy necesarias para la población y en particular para los trabajadores y el sindicalismo. Buen día para todas y todos, Fabio, Armando, muy Fabio, amable. dos preguntitas, no me vaya. Primera, Dele. dentro de los proyectos, está planteada, obviamente, me imagino, la reforma a lo que son horas extras y jornada laboral. Bueno, esa es una iniciativa, esa debe ser una iniciativa del gobierno porque eso tiene repercusiones económicas. Entonces, esa la debe presentar el gobierno, pues nosotros vamos a decirle que la debe presentar. El gobierno, Gustavo Petro, en la campaña anunció de que derogaría la ley de Álvaro Uribe Vélez, que es la ley 789 del 2002. Evidentemente estaría incorporada también en esas medidas que nosotros respaldaríamos del gobierno. Listo, Fabio, la última, así rápido, ya casi hay humo blanco sobre ministro de Trabajo o ministra de Trabajo. Eso solamente lo sabe Gustavo Petro. Esa pregunta trasládesela por favor al presidente de la República. Fabio, muchas gracias, feliz día, muy amable por acompañarnos. A usted muy amable, pero obviamente que a nosotros nos caería muy bien que el ministro de Trabajo fuera alguien del movimiento sindical. Por supuesto que sí. Muy amable, buen día.